y damos inicio. Entonces, ¿con qué quiero empezar? Primero que todo, ¿tienen alguna duda sobre ejercicios? No sé si me había llegado algo. Sí, sí me había llegado algo. Tengo unas dudas en Telegram, unas que no he respondido. Algunos me han escrito y ya les he ido respondiendo. Lo que pasa es que, y como son varios, no me da chance de responderles a todos. Ok, les decía entonces, tengo unas dudas en Telegram que podemos irlas haciendo, pero quería preguntarles, ¿tienen algunas dudas? ¿Alguien tiene algún ejercicio o algo que quieran que hagamos, perdón, aquí? ¿Algo que quieran preguntar, algo que quieran que les ayude? Recuerden que pueden enviármelas a Telegram, ya sea a mi chat privado, o pueden enviarlas al grupo y ahí las compartimos y ahí las trabajamos, ¿de acuerdo? O sea, ahí las trabajamos acá. Pero no sé si alguien si tiene dudas o preguntas. Si es algún ejercicio, ¿verdad? Insisto, lo pueden enviar por Telegram. Si es alguna pregunta más rápida, pues simplemente me la pueden hacer aquí, ¿verdad? Por el chat, o sea, o por encendiendo el micrófono en la reunión. Pero bueno, ok, ahí tengo una. Muy bien. Empezando con límites. Ok, muy bien. Excelente. Ok, hagamos algo entonces. Hagamos un segundo. Profe, ¿puede escuchar? Sí. Ajá, ¿te escucho? Sí. Mira, si yo tengo una consulta. Es que la cátedra puso una práctica de lógica proposicional y yo la Ajá, hice, pero es que ajá, no tengo forma de saber cuáles son las que tengo buenas y las que tengo malas. ajá, Yo sé que no me saqué el 100, pero necesito saber cuáles sí, cuáles no. Y no sé, yo la hago y según yo, lo que hice está bien. Pero lo ajá. que quiero saber es Claro, claro, qué entiendo. cosas, digamos, son las que hay que reforzar. De hecho, yo te mandé ahora, digamos, hice todo el PDF con todas las que tenía y, digamos, ver cuáles son las que, no sé, es que no sé si hay Ajá, respuestas de eso, no, no sé. ajá. Ok, esa práctica la hicieron en el TEC Digital. Es correcto, sí, da el TEC digital. Ok, y déjame una vez que aquí estoy abriendo lo que me enviaste. Am, Déjame ver para ver de una vez. Ok, eso fue lo que... excelente, 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 excelente. Sí, Excelente, digo, la forma sí, en la que me lo mandaste, porque así puedo verlas. es que, digamos, si uno deja Hagamos un tema algo. ahí como débil, después Ajá, llega el examen y uno cree que está bien y está engañado, entonces mejor de una vez, correcto. No, como, correcto, completamente de acuerdo. Hagamos algo entonces. Voy a empezar por ahí. Voy a revisar los ejercicios que me han mandado y que me han preguntado. Y, y de hecho tenía uno de Leonardo, que no sé si está Leonardo por acá. Ajá, Sí, pero digamos, las mías las puede ignorar. En realidad, eh, lo que pregunta el compañero, fue porque el profe me dijo que hasta que la dirección o coordinación decida, publicará en el GAP en que se equivocó, pero ajá. sí te da la nota. Y digamos que las notas, perdón, las dudas se me se disiparon porque sí, digamos que me dio una nota buena. Ok, ok, ok. Entonces, sí, le agradezco. Ok, bueno, pura vida. Sí, sí, así como les digo, ahí las tenían en el chat. De hecho, las tenía marcadas porque las vi, pero no tuve chance de responder, entonces marco el chat para que no se me olvide apenas pueda. Pero bueno, genial, sí, sí, sí se aclararon las dudas. Hagamos algo entonces. Tenía las de Bernardo que me las había enviado ahora temprano y tengo las que están llegando al chat del grupo que son las de Rosibel, son las que tengo pendientes. Entonces vamos a analizar lo que envió Bernardo. Vemos algunas y sí, correcto, algunas, después tal vez usted las puede ver, o sea, ajá, y nada, lo que yo ocupo saber es cuáles tengo malas, nada más, ajá. Sí, porque como bueno, son a varias, lo que le entiendo, a Leonardo, ahí se las van a publicar, o sea, en algún momento la cátedra decidirá publicarles
las buenas y las malas. Lo que pasa es que entiendo su punto completamente, ¿verdad? Siempre es importante, realmente, o sea, es súper importante saber cuáles sí y cuáles no para oye, por lo menos uno darse cuenta que puede ser lo que he fallado. Pero, pero digamos, así rápido, no sé si te molesta, Bernardo, que comparta el PDF. ¿Puedo compartirlo? No, no hay problema, No, digamos, no, aquí. para Ok, nada, dale. ok, listo, veamos entonces. Es que quiero Veamos. cerrar con ese tema, ya quiero entrar a Wiki Claro que leyendo. sí, completamente de acuerdo. Ok, veamos entonces. Pregunta número 1. Dice, un estudiante está construyendo la siguiente tabla de verdad. Está ahí la tabla de verdad. Vemos que la P es 2 verdaderas, 2 falsas. Ok, tenemos todo ese asunto. Ahorita lo analizamos, depende de lo que nos pidan. Al completar la tabla, determina que la proposición P o no Q, sí, solo sí, no Q, implica P es. Y entonces usted responde una contingencia. Vamos a ver. Sería esta expresión, la que es la completa. P o no Q, lo tenemos aquí. Sí, solo sí, no Q implica P, que lo tenemos acá. Entonces, esto es verdadero, pero ya esto es falso y esto es falso. Recuerden que el sí, solo sí, tienen que ser ambas verdaderas o ambas falsas. Cuando hay una combinación, falso implica verdadero, no da problema, pero cuando es un sí, solo sí, también va a ser verdadero implica falso y ese sí nos da problema. Entonces, esta es falsa, verdadera, verdadera, falsa y esta falsa, entonces esto es una contingencia, entonces esa estaría buena, ¿verdad? Muy bien, veamos esta otra. Dice, considere las siguientes proposiciones. Para todo número natural, ¿verdad? Esto es lo que significa. Para todo X que pertenece a los naturales, es decir, para todo número natural quitando el 0, es cierto que 2X más 1 es un número primo. Eh, basta con dar un contraejemplo y sabemos que eso no es cierto. Digamos, tomemos en cuenta, por ejemplo, el 7. Si X es 7, X vive en donde nos están diciendo, sí, X es un número natural que es distinto de 0. Entonces, 2 por 7 más 1, que nos da 15, es un número primo, falso. Entonces, esta primera proposición es falsa, ¿verdad? La 2 dice que existe un X entero tal que la raíz de X es natural. Eso es cierto. X natural puede ser 4, X4, perdón, es entero. La raíz de 4 es 2, 2 es natural, entonces eso es cierto. Como es un existe, pues solo necesitamos uno, ¿verdad? Pueden haber muchos, pero si es un existe es alguno. Y el 4 nos cumple, 4 es entero y la raíz de 4 es natural, entonces esa 2 es verdadera. La 1 es falsa, la 2 es verdadera, solamente la 2 es verdadera, esta está bien también. Esto dice, ok, es una tabla de verdad. Dice, ¿qué podemos concluir de la proposición en la última columna? Y entonces, esta proposición, verdadero, falso, verdadero, verdadero, pues es una contingencia, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Muy bien. Perdón. Considere la simbolización para las proposiciones simples siguientes. La P sería, me vacuno contra el COVID. La Q es, voy a clases presenciales de CDI. La R es, socializo con amigos. Con base en la proposición compuesta, si me vacuno contra el COVID, es decir, si P si P y Q, vea que si me vacuno contra COVID y voy a clases presenciales de CDI, entonces si P y Q, entonces socializo con amigos, entonces R. Si P y Q, entonces R. Se tiene que una simbolización equivalente con la recíproca de esta corresponde a, era si P y Q implica R, ok, si pasa P y Q implica R, entonces la recíproca sería que si no pasa R, entonces, es esta, correcto. No R, O, P y Q. Tengo una duda con esto de la recíproca. Déjenme revisar algo. Si algún compañero recuerda cómo era y quieras comentarlo, a ver si están de acuerdo, adelante, ¿verdad? Yo es que no recuerdo bien lo de recíproca. Recíproca era, por ejemplo, que si usted tiene P implicando Q, después Q implica P. O sea, le da vuelta a los valores, Y los ¿cierto? niega. Sí, bueno, eso me lo habían pasado los compañeros según lo que ellos hayan visto Ajá. Es en que lo que suministra la cátedra.
Es que lo que a mí se me confunde es que hay, según la ley de lógica, hay una equivalencia. Por ejemplo, la equivalencia P implica Q, es un ejemplo. Es equivalente también a no P o Q. Entonces, a veces, dependiendo, a veces uno dice, no, es esta, pero resulta que le están pidiendo por una equivalencia. Entonces, es ahí donde más o menos se pone medio complicadillo. Ah, no. Ve. Ok, la interpretación es esta. La interpretación es esta. Sí es lo que dice el compañero. ¿De acuerdo? Leonardo, me parece que fue el que habló, ¿verdad? Me corrige si no. Sí, Aquí lo que estamos teniendo es, eh, si pasa P, eso implicaría, perdón, si pasa P y Q, si esto pasa, P y Q, entonces implica que tiene que pasar R. Eso es lo que tenemos, porque es lo que dice, si me vacuno contra el COVID y voy a clases de CDI, bla, bla, bla. Entonces, si esto pasa, si pasan estas dos cosas, entonces pasa R. La recíproca es que si no pasó R, ¿qué es lo que sucede? Si no pasó R, ¿por qué razón sería? Porque no pasó esto. ¿Por qué puedo decir eso? Piensen, si no pasó R, es porque lo que sucedió aquí tampoco pasó. Porque si esto sí hubiera pasado, ¿qué pasaría? Pues R. Pero estoy diciendo que no pasó R. Si no pasó R, implica que tampoco pasó este, la proposición inicial. ¿Por qué razón? Insisto, entendámoslo de esta forma. Que no haya pasado R tiene que suceder porque no pasó P y Q. ¿Por qué razón no pasaría P y Q? Porque si hubiera pasado P y Q, o sea, si esto pasó, esto tendría que haberse cumplido. O sea que también, si esto pasó, era condición suficiente para que pasara esto, R. Pero si no pasó R, es porque no pasó esto, ¿ok? No sé si es como, tal vez es un poco confuso, pero digamos, esa es como la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la recíproca y sería más bien la opción B. ¿De acuerdo? Profe, esa que está diciendo usted no es la contrapositiva, Mm, no. que dice cambian los valores de verdad y el orden. Ajá, pero la contrapositiva, deme un segundo para ver. Es que, profe, según la definición del folleto, Ujú. en definición 5 en página 8 ahí dice, P implica Q, la recíproca sería Q implica P, le da vuelta, pero Y en ningún tal momento la cual. niega. Mm. Ajá, tenés razón. Sí, porque una profesión. Esto antes no lo veían en CDI. Parece curioso. Nada más regálame un segundo para ubicarme. Ajá, es Q implica P. Tal cual. Sí, 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 tenés razón. Ah, tenés razón.
Sí. Si uno las niega, lo que está haciendo es la contrapositiva. La recíproca lo que dice es tal cual, sería nada más una simulación equivalente con la recíproca. Ok, entonces lo que tendríamos es, perdón, teníamos P y Q, entonces R, ¿cierto? La recíproca sería R implica P y Q, y lo que nosotros necesitamos es una equivalente a R implica P y Q. R implica P y Q, tendríamos equivalentes, por ejemplo, a no Q o no P, perdón, no P, que sería no R o Q, que sería a P y Q. Sí, que es justamente lo que tienes, correcto. No R o P y Q. Ujú. Sí, sí, exactamente. Sí, está bueno. Entonces, esto sería un equivalente a la recíproca, que era simplemente la recíproca es darle vuelta, y un equivalente es esto, que de hecho esa, lo que estamos haciendo ahí es la contraposición, no, la implicación disyunción. Ok, ok. Bueno, está bien. Sí, porque, profe, si uno, digamos, la cambia, si uno Ajá, pondría primero el paréntesis P o Q, ajá. implica R, de no está esa opción. No, Entonces, no, lo no, primero no, no. que hace uno es buscar una La que, recíproca, que de hecho tiene mucho sentido, porque lo que nos están diciendo es una simbolización equivalente a la recíproca. ¿Ok? Entonces no es equivalente a esta, bueno, sino a la recíproca de esta. ¿De acuerdo? Entonces lo primero era exactamente la recíproca, y una vez que uno tiene la recíproca, encuentra un equivalente, que sería esa proposición, efectivamente. Ok, muy bien. La 4 buena también, entonces. Ya estás buenas hasta el momento. La 5. P, Q y R, tres proposiciones cualesquiera a partir de las siguientes premisas. No P y Q. R implica no Q. Se puede inferir la siguiente proposición. Ok, entonces, cosas que uno dice. Tenemos el no P y el Q. Y tenemos el R implica el no Q. Ajá. Cosas que uno puede ir concluyendo. Cosas que uno puede ir concluyendo. Entonces, esta primera proposición es verdadera. Significa que ambas proposiciones son verdaderas. Tanto el no P es verdadero y el Q es verdadero. Perdón. Entonces, yo podría, como paso 3, concluir un no P. ¿Por qué lo voy a concluir? Porque si ustedes ven, la mayoría de respuestas, bueno, 2 respuestas tienen un no P. De hecho, yo puedo descartar esta opción de una vez y puedo descartar esta opción. ¿Por qué razón? Porque estaría concluyendo un P en un I y aquí también un P en un I. Y eso no puede ser porque ya sabemos que no P es verdadero. Entonces, este P sería falso. Y en un I, ese falso y algo va a ser falso. Y nunca podemos concluir algo falso. Recuerden que en estas inferencias o cuando trabajamos con inferencias, ponemos aquí solamente cosas verdaderas. Entonces, no P es verdadero, P nunca va a ser verdadero y en un I nunca va a ser verdadero si esto es falso. Entonces, si esto no es verdadero, nunca lo vamos a poder concluir. Y aquí nos decía que podemos concluir o inferir, ¿verdad? ¿Qué podemos inferir o concluir? Esto no, definitivamente, y esto tampoco. Ahí lo único que faltaría ver es si podemos añadir el no R o el R, que será lo que podemos concluir que será cierto. Entonces, veamos, tenemos que no P es verdadero por simplificación del 1. Creo que es simplificación, yo no me sé los nombres muy bien. El 4, también puedo concluir Q. ¿Por qué voy a concluir Q? Porque lo voy a usar con el no Q para ver qué descubro de R. Y vean lo que está sucediendo, pónganme atención, vean sin saberme ningún nombre, es lo que yo les decía a ustedes, no es necesario saberse ese montón de nombres de modustones, modusponens y ese montón de cosas, no son necesarias siempre y cuando usted comprenda qué es lo que está sucediendo. Q es verdadero porque ya sabemos que aquí en el no P y Q, ambas tienen que ser verdaderas, entonces no P es verdadera y Q también es verdadera. Entonces Q es verdadero significa que no Q
es no Q es falso, porque si Q es verdadero, no Q es falso. Entonces, Q es falso, significa que R no puede ser verdadero, porque si R fuera verdadero, verdadero implica falso, esto sería falso y no puede ser falso porque es una hipótesis, nos están diciendo que es verdadero. Entonces, el 2 tiene que ser verdadero. El no Q es falso, por lo que R no puede ser verdadero. Si R no es verdadero, entonces no es falso. R es falso. Entonces, ¿quién sería verdadero? No R. Entonces yo puedo concluir no R. ¿Cómo se llama eso? No sé, no estoy seguro, pero eso puede ser que una contraposición, sí es una contrapositiva, o el modus tollens. Modus tollens, me parece que es. Ajá, es un modus tollens, correcto. Es un modus tollens. Aquí entonces era el MT, ¿verdad? El modus tollens. Esto era simplificación, si no me equivoco, y simplificación. Igual no es relevante en este ejercicio, pero es para que ustedes lo entiendan qué es lo que se hace, pero vean que yo lo hago sin saberme los nombres, ¿verdad? Es nada más una interpretación, o sea, al final y al cabo es entender o razonar lo que está sucediendo. Pero bueno, y en este caso, como tengo el no P y tengo el no R, ahora sí, lo que yo puedo hacer es unirlos porque ambos son verdaderos. Entonces, no P y no R son verdaderos, puedo unirlos con un I y esta sería la respuesta correcta, efectivamente. Entonces, esa está buena también. Muy bien. Continuamos, esa está buena. La número 6. Es la misma que hace un rato. Pero ahora están preguntando. Ahora es por la negación que preguntan. Ajá. Se tiene que una simbolización equivalente con la negación de esta corresponde a. Ok, negar un implica. Tal vez deberíamos pasar el implica a un O y luego negar el O. Ajá. Veamos, esta debería ser un poco rápida. Vamos a ver. Dice, si me vacuno contra el COVID y voy a clases presenciales, o sea, la misma idea. P y Q, entonces pasa R. Luego pasamos a un O, que eso lo podemos hacer con la implicación disyunción. Entonces, esta proposición es equivalente a que yo diga no P, o sea, no P y Q, o Q, es decir, o R. Y ahora lo que nos preguntan es la negación de esa proposición. Entonces vamos a negar esta proposición. Si yo niego esta proposición, ¿verdad? Lo que voy a hacer es negar esta proposición. Voy a hacerlo directo. Si yo niego negar esto, que es un O, ¿verdad? Esto es un O. Si yo niego un O, esta negación desaparecería. Entonces aquí me va a quedar la proposición tal cual, P y Q. Este O se va a convertir en un I y el R se va a convertir en un no R. ¿De acuerdo? Entonces, P y Q y no R. P y Q y no R. Esta sí está mala. Esta sí está mala. Sería esta. Tal vez la hago despacio como para que quede bastante clara. No, no, pero ahí queda grabado, no, no hay problema. Ahí ya Ah, por lo menos ya sabe uno por qué, ¿verdad? ajá. Sí, pero no, me refiero aquí al que negamos la negación de P y Q. Negamos aquí. Aquí tenemos un O y un R y cerramos. Entonces, esto sería negar la negación de P y Q. Como estoy negando la proposición, el O se convierte en un I y el negar el R sería negar el R, ¿verdad? Tal cual. La doble negación es como si no existiera, entonces al final al cabo ahí ese P y Q queda exactamente igual. El I lo teníamos y tenemos el no R. Por eso es que queda aquí con un I. Ese fue el detalle, era esta, la opción correcta. Ok, muy bien. Una más. La 7 dice, considere las siguientes proposiciones simples. La P es que 5 es más grande que 10. Esa es falsa. Una proposición falsa, no hay problema. Si x cuadrado más 1 es igual a 0, entonces x es un número real. Eso es falso también. No hay ningún número real que elevado al cuadrado y sumándole 1 dé 0.
tiene que ser un número imaginario. Ustedes esto lo pueden entender porque si ustedes se dan cuenta de x al cuadrado más 1 es 0, solamente si x al cuadrado es igual a menos 1. Y en los números reales eso nunca sucede, que un número elevado a una potencia par de negativo. En los reales eso no pasa, pasa en los complejos, que de hecho ustedes no han visto complejos, los ven hasta cálculo y álgebra lineal. Pero pueden entender que eso en los números reales no es cierto, ¿verdad? Ningún número elevado al cuadrado nos va a dar menos 1, es decir, nos va a dar negativo. En los reales, sí puede pasar, pero es con números imaginarios y los imaginarios los ven hasta el siguiente curso. Entonces, esto es falso. Ningún número real cumple eso. P y Q son falsas. Estoy nada más analizándolas por gusto porque ni siquiera he visto que nos han preguntado. El punto medio de un segmento equidista de los extremos de este, eso es verdadero. Si x más 3 es 0, entonces x tiene que ser menos 3, eso también es cierto. Entonces, R y T son verdaderas, P y Q son falsas. Si además se tienen las proposiciones compuestas siguientes, S1 es P y Q implica R, entonces no T. P y Q implica R, entonces no T. Y luego tenemos P si solo si Q implica no R y T o P o R. Se puede asegurar que, ok, S1 es falsa y S2 es verdadera. Ok, basta con hacer los análisis que nos estamos teniendo. Entonces no era tan innecesario tener esto. P es falsa, Q es falsa, R es verdadera y T es verdadera. Entonces en la primera tendríamos P y Q, que sería, tal vez voy a escribir aquí con calma, no pasa nada. Tenemos P y Q, o sea, falso y falso implica R, que R es verdadero. Cerramos. Y no T. T es verdadero, entonces y falso. De una vez. Falso y falso, esto es falso. Implica verdadero y falso. Falso implica verdadero, esto es verdadero y falso. Verdadero y falso es falso. Quiere decir que la primera proposición es falsa. Muy bien. La primera proposición es falsa. La segunda proposición, tenemos un sí, solo sí, entonces voy a intentar aquí escribir un poco. Tenemos P, sí, solo sí, Q, entonces falso, sí, solo sí, falso. Implica, tal vez aquí, implica no R y T, cerramos, o P o R. Chicos, tal vez me hacen un favor, nada más antes de continuar. Por favor, en el chat necesito que se aseguren todos de tener nombre y apellidos, ¿de acuerdo? Veo, por ejemplo, a Chaday Elizondo le agradecería que ponga su segundo apellido. A John Fernández que ponga su segundo apellido. A Justin, Justin CA que ponga ambos apellidos. Y Nazaret Moya y Rachel Cáceres con el segundo apellido que me ayuden, igual que Axel Torres. Recuerde que nada más sobre el nombre se van a participantes. Al lado derecho sobre su nombre dice un botón que dice más o more, si lo tiene en inglés, y ahí dice renombrar o rename y cambian ahí para que no tengan que salirse de la reunión ni nada, ¿verdad? No es la idea, nada más es cambiarlo ahí. ¿De acuerdo? Se los agradezco, por favor, para tomar la asistencia antes de que finalice la primera sesión. Bueno, voy a darle un par de minutos y ya ahorita tomo la asistencia. Entonces, les decía, en esta, F sí, solo sí F. Vamos a ver. Es falso, sí, solo sí, falso. Esto es verdadero. Falso implica falso es verdadero y falso implica falso es verdadero, entonces no tenemos problema. Verdadero implica no R y T. No R y T, se vale que hubiera puesto los valores que nos interesan. A nosotros nos interesan si es falso y verdadero, no nos interesa la proposición, porque no es la idea. Era no R es falso, y T, que también sería falso, o aquí era P o R. P es falso, pero R es verdadero, entonces verdadero, falso o verdadero. Entonces ahora sí,
falso y falso, eso es falso, cerramos, tenemos un o y tenemos una proposición que es falso o verdadero, que al final eso es verdadero. Luego tenemos verdadero implica falso, ya sabemos que eso es falso, entonces queda falso verdadero, pero falso verdadero es verdadero. Por eso la segunda proposición es verdadera. Entonces, S1 es falsa y S2 es verdadera. Esta pregunta también está buena. Muy bien. Muy bien, opción correcta estaba esta. La pregunta número 8. Si Q es una proposición verdadera, y la proposición P y Q, si solo si Q es falsa, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadero? Ok, vamos a ver. Dice que esto es falsa, pero Q es verdadera. Q es verdadera. Entonces, esto es verdadero. Pero la proposición completa es falsa. La única forma para que este sí solo sí sea falso, siendo esto verdadero, es que esto sea falso. Porque si esto fuera verdadero, verdadero sí, solo sí verdadero, no tendríamos problema. Pero es falso. Y si es falso es porque el P y Q es falso. Pero ya sabemos que el Q es verdadero. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que P sea falso. Esto tiene que ser falso. Entonces, P es falso, Q es verdadero. Significa que, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Esta es verdadera. La P implica Q. Porque sería falso implica verdadero, que eso sería verdadero. P y Q es falso porque P es falsa. P o no Q es falso porque P es falsa y no Q es falsa. P sí solo si Q es falsa porque tendríamos P falsa y Q verdadera y ya sabemos que eso es falso. Entonces la única verdadera es P implica Q. Muy bien. Buena esta también. Muy bien. La número 9 dice, considere la simbolización para que las proposiciones simples, para las proposiciones simples siguientes. Ok, es la misma. Perdón, si me vacuno contra el COVID y voy a clases, entonces P y Q, entonces R, dice, se tiene que una simbolización equivalente con la contrapositiva de esta corresponde a, ok, ahora sí, la contrapositiva era no R, implica no P y Q. Dice que una proposición equivalente, podemos igual hacer la implicación disyunción, ¿verdad? Y pasarlo a un O. Bueno, si uno asociara un poquitito, la única que tiene el O es esta. Pero vamos a ver si es cierto. El O lo que dice es niegue la primera proposición, o sea, niegue el no R. Negar el no R sería R o la segunda proposición, pero la segunda proposición va igual. Es decir, iría no. La segunda proposición va igual, iría no P y Q. Pero si ustedes ven, esta respuesta no está tal cual. Basta con que distribuyamos, digo yo, eso es como una operación combinada al final y al cabo, como si estuviéramos haciendo álgebra. Ese no lo podemos distribuir y quedaría entonces no P o no Q, que es justamente la opción que tienes aquí, la opción correcta, perdón, esta opción correcta. Muy bien, igual, esta está buena. Profe, digamos que es lo recomendable, porque en la otra prueba recíproca, creo que la negaste primero. O sea, se niega primero y después se hace una equivalencia, o se saca la equivalencia y después se niega. ¿Cuál sería digamos, el correcto? Depende de lo que nos pidan. Es que aquí negamos porque era contrapositiva, en la otra pedían recíproca, entonces más bien no había que negarla, ¿te acuerdas? O sea, nada más era en la otra, en la que era contrapositiva, en la que era La recíproca, negada. era nada más Ah, darle vuelta. En cambio, sí, en correcto. esta que es contrapositiva, sí hay que darle vuelta y negarla, digamos, al mismo tiempo. Y es indiferente porque si usted lo hace de un solo, le da vuelta y lo niega, o lo niega y le da vuelta, al final va a obtener lo mismo, digamos, no va a haber problema. Lo que sí, tal vez hay que tener cuidado es cuando cuando nos piden ya el equivalente, que el equivalente lo hacemos con la implicación disyunción, pero es como ir paso a paso. Yo creo que no afecta si niegas y le das vuelta o si le das vuelta y niegas. No sé si era como esa la pregunta. Sí, 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 creo que todo claro. Todo Ok, bien. muy bien. Una consulta con estos ejercicios. Ajá, ¿Puede funcionar aquella distribución que usted ha hecho de falso, bueno, digamos, de que la preposición es verdadera y siempre tengo que llegar a una conclusión que es verdadera? Digamos, que uno ajá, decía, claro.
Claro, en las inferencias, ¿verdad? Que en las inferencias es cuando nos dan una proposición, el verdadero, otra proposición es verdadero, y usted lo que quiere ir poniendo aquí son puras cosas verdaderas. No nos sirve poner cosas falsas aquí porque eso no es una demostración. Al final esto es como la idea general de una demostración, y cuando usted demuestra algo, usted necesita poner puras cosas verdaderas. No te sirve concluir cosas falsas porque eso no aporta a la demostración. Entonces, es puras cosas verdaderas lo que hay que poner ahí. Pero en las de equivalencias funciona, digamos. O ya no se podría. No, porque lo que dice las equivalencias es que las dos proposiciones tienen el mismo valor, pero ese valor puede ser falso en ambas o puede ser verdadero en ambas. Ahí no importaría que sea solo verdadero, digamos. Ok, gracias. Ok, pura vida. Sí, sí, en las equivalencias, digamos, lo que dice una equivalencia es, valga la redundancia en la palabra, es que las expresiones son equivalentes. Y ser equivalentes es, y pues que tienen el mismo valor de verdad. Es decir, o ambas verdaderas o ambas falsas. Tienen el mismo valor de verdad. Eso es lo que significa una equivalencia. Pero efectivamente, no importa que sean verdaderas ambas o que sean falsas ambas. Muy bien. Pregunta número 10 dice, sean P, Q y R tres proposiciones cualesquiera, a partir de las siguientes premisas se puede inferir la siguiente proposición. ¿Ves? En esto sí, en esto es puras cosas verdaderas, porque nos dan algo verdadero, no P y no Q, nos dan cosas verdaderas, no R implica Q, y uno tiene que demostrar puras cosas verdaderas. Ok, nada más un segundo, chicos, vean, les queda menos de un minuto a la reunión, entonces voy a finalizarla, se toman 5 minutos para que tomen agua, vayan al baño, lo que necesiten, y en 5 minutos nos volvemos a conectar y continuamos, ok, Pero ya. pura vida. Ok, entonces les decía, nada más como para que quede evidencia en el video. La 1, esta proposición 1 es verdadera, proposición son verdaderas, esas es como nuestras hipótesis, es lo que ya nos dicen que son verdaderas, y a partir de esas cosas que son verdaderas necesitamos concluir puras cosas verdaderas. En la 1 tenemos un I, ¿verdad? Tenemos un I, y como un I verdadero es la única opción, es que ambas proposiciones sean verdaderas, entonces puedo concluir cualquiera de las dos. Eso se llama, si no me equivoco, simplificación. Pero insisto, es innecesario, no es necesario los nombres. A menos de que se los pidan, ¿verdad? Evidentemente, pero si no, eso es lo que nos importa. Luego tenemos, no P es verdadero, no Q es verdadero, entonces Q es falso. Y si Q es falso, no R no puede ser verdadero, porque si no R es verdadero, verdadero implica falso, sería falso. Y ya sabemos que esta proposición 2 no puede ser falsa. Esta proposición tiene que ser verdadera, pero esto es falso sí o sí. ¿Por qué esto es falso? Porque ya sabemos que no Q es verdadero, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser falso sí o sí. Y si esto es falso, para que toda la proposición sea verdadera, para que toda la proposición sea verdadera, teniendo el Q falso, el no R también tiene que ser falso, porque si el no R es verdadero, verdadero implica falso, sería falso, y ya se nos cae la hipótesis. Entonces, esto tiene que ser falso. Entonces, el no R es falso, y si el no R es falso, ¿quién sería verdadero? Pues el R. Y teniendo el no P, teniendo el R, basta con que concluyamos no P y R. Ambas son verdaderas, el no P, el R son verdaderas. Podemos concluir el no P y R, porque ambas serían verdaderas. Y eso sería la opción A. Esta también estaba incorrecta. ¿Ok? Vean, mucho cuidado, ¿verdad? Son detallillos que se nos pueden ir, entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si esa queda clara. No sé si está Bernardo, ¿sí? Sí está. Sí, 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 claro, Ajá. estoy pendiente, Ok. claro. Ujú. Y queda clara esa, vea que también, ¿verdad? Hay un detalle pequeño, evidentemente, ¿verdad? En estos ejercicios de selección única, de hecho, son detalles pequeños en las respuestas, ¿verdad? Lo que cambia es muy pequeñito. Desde un principio que sabíamos que no P era verdadero, podíamos haber descartado estas dos opciones, y luego nada más queda ver quién era verdadero, si R o no R. Y en este caso, no R es falso, entonces la que es verdadera tiene que ser R, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo concluiría, no P y R, no P y no R. Entonces, la opción correcta sería la A.
Ok. Mucho cuidado ahí nada más. Todo bien. Pregunta 11. Dice, se tiene la siguiente inferencia. Si XY es divisible por 2, entonces XY es múltiplo de 6, pero Y es un número impar. Y aquí nos da, ok, nos dan las proposiciones. X más Y es múltiplo de 6, eso se llama P, Y es un número impar y R es XY es divisible por 2. Nos piden simbolizarla. Esta es muy rápida, muy directa. Dice, si XY es divisible por 2, eso es R. Entonces, si pasa R, implica, ese entonces es un implica. De hecho, así tal cual uno lo lee, implica o entonces. Entonces, si XY es divisible por 2, entonces R implica que X más Y es múltiplo de 6, pero Y es un número impar. Esto sería ese pero, ¿a qué me suena? Entonces, X más Y es múltiplo de 6, eso sería un P, estamos de acuerdo. Pero lo que no sé es, pero, no sé si me suena a un I, le soy sincero. Pero, yo Pues creo sí, es un I. yo creo que lo pondría aquí, Sí, ¿verdad? porque sería como una especie de condición inherente a Ajá, al la implica. preposición. Ajá, Ajá. exacto, sí, exacto. Yo lo pondría así, tienen toda la razón. Sería más bien la opción D, ¿verdad? La opción D. Vea que esto está claro, digamos, aquí. Lo que pasa es que ese pero, sí, yo lo veo como fuera de este implica, ¿de acuerdo? Es decir, voy de nuevo ahí con los rayones. Aquí, Y es un número impar, yo esto lo veo aparte de este implica. Eso es como si X y Y es divisible por 2, es decir, si pasa R, entonces pasa P. Pero Y es un número impar. ¿Ves que ese pero lo que nos está haciendo es efectivamente eso, como diciendo, esto está pasando aparte, ¿de acuerdo? X y es divisible por 2, entonces X más Y es es múltiplo de 6. Entonces, eso lo tenemos ahí, aparte. Y luego tiene, pero Y es un número impar. Entonces, yo lo pondría más bien así, con un I. Ahora, la del O, no sé si ese pero se podría interpretar como un O. Pero recuerde que, digamos, cuando ponemos un I, aquí lo que estamos diciendo es que efectivamente esto pasa también. Es decir, esto pasó y esto pasó. Es decir, pasó que si X y era divisible por 2, X más Y era múltiplo de 6, pero también pasó, y también pasó que Y es un número impar. Pero Y es un número impar. Sí, yo creo que sí, porque al final eso es como como una afirmación. Pero Y es un número impar, es una afirmación. O sea, si es una afirmación es como que está pasando. Y si está pasando, de fijo tenemos que ponerlo con un I. Entonces, creo que sí, creo que esa sería la interpretación. Y más bien para nosotros sería entonces la opción D, la correcta, ¿verdad? No, la D no. No, sí, la D. R implica P y E, ¿verdad? Muy bien. Opción D. Esa era la 11. Aquí está, perdón, fue que me lo brinqué. Dice, usando las reglas de inferencia y leyes de lógica, se demuestra S. Ok. Un segundo. Ajá. Usando las reglas de inferencia y leyes de lógica, se demuestra S. Ok. Ven que lo que les decía, las inferencias son este, es una demostración al final y al cabo, pero usted tiene premisas, que estas premisas que tiene usted aquí es lo que yo les llamo hipótesis, digamos, lo que nos importa es que estas premisas originales son verdaderas. Estas son verdaderas, y a partir de esas verdaderas uno va infiriendo cosas. Entonces, lo que dice es, los pasos que completan correctamente el ejercicio anterior a, el ejercicio corresponde a. Y entonces tenemos, P implica Q es verdadero. Ahora, de aquí tengo un no P,
aplicando un modus tollens. Y el modus tollens lo que hacía era concluye un no P, pero para concluir un no P necesitaríamos un P implica Q, un P implica Q, que eso podría ser este P implica Q. Digamos, para concluir el no P necesitaríamos el P implica Q, que es este de aquí, y necesitaríamos un Q. Con el modus tollens necesitaremos un... ¿Ves? Aquí cuando nos están pidiendo nombres o cuando nos están pidiendo completar, por ejemplo, quizás aquí sí es importante ver los nombres. ¿Por qué razón? Yo podría resolver esto, pero las inferencias que yo use no tienen por qué ser estas mismas en este orden. ¿De acuerdo? Entonces, no me sirve resolverlo yo a mi manera, sin nombres, porque al final y al cabo, voy a ¿cómo se llama? Ya no dije nada. Puede que lo haga, perdón, en otro orden o con otras proposiciones o otras deducciones, ¿de acuerdo? Yo puedo inferir cosas diferentes porque esto no me infiere un solo orden. Entonces, como no me infiere un solo orden, ¿verdad? Por ahí puede que se me estén pasando cosas. Entonces, no me va a servir hacerlo a mi manera porque voy a saltarme cosas de acá. Al final y al cabo necesito ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, ahí sí necesitamos nombres. Entonces, les decía, el no P se concluye de un modus tollens al 4 y al 5. Ok, entonces más bien vean, al 4 y al 5. Entonces más bien tenemos el no R, que es el 4, y necesitaríamos, si yo tengo el no R, el modus tollens, el no R, necesitaríamos un P implica R. O sea que aquí debería ser un P implica R. P implica R y el no R. Ajá. P implica R y el no R, podemos concluir el no P. Correcto. Si ustedes lo ven entre el 4 y el 5, podemos concluir el 6, porque tendríamos, esto es verdadero, pero no R es verdadero, entonces R es falso. Si R es falso, P tiene que ser, no puede ser verdadero porque verdadero implica falso es falso, entonces P tiene que ser falso, entonces por eso no P es verdadero. Entonces, hasta ahí todo claro. P implica R es lo que va aquí. Ahora, ¿de dónde obtenemos ese P implica R? Podemos ver las opciones porque ya eso nos descarta cosas. Por ejemplo, la A descartada. Pero aquí tenemos P implica R, P implica R y P implica R. Tal vez sería ver como cuál sería la opción correcta, si por silogismo disyuntivo o por silogismo hipotético. Entonces, porque de hecho esta y esta son silogismo hipotético. Si a mí la intuición o el raciocinio no me falla, yo me iría por la de silogismo hipotético. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente, si usted escoge, si la correcta es la del silogismo disyuntivo, usted respondería a esta rápidamente y ni siquiera hizo falta averiguar esta opción, ¿verdad? Por puro raciocinio. Es decir, usted sabría que esta se descarta y si revisa y usted dice, ¿qué será? ¿La de silogismo disyuntivo o la de silogismo hipotético? Si fuera la de silogismo disyuntivo, no necesitamos analizar nada de la proposición 7 porque es la única de silogismo disyuntivo. Entonces, a mí el raciocinio me dice que muy probablemente vaya a ser por silogismo hipotético porque tiene que ser esta o tiene que ser esta y pues eso nos llevaría, ok, silogismo hipotético, pero entonces, ¿cuál escojo? Ya ahora me tocaría ver si sucede simplificación o si sucede aquí silogismo disyuntivo. Entonces, yo me iría porque tiene que ser alguna de las opciones C o D, ¿de acuerdo? Pero aún así no tenemos cuál. Y aún así eso no es del todo cierto. Realmente también podría ser la B, pero uno pensaría que no, por eso que les digo. Pero entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿de dónde podríamos sacar ese P implica R? Vamos a ver si si es cierto que podría aplicar un silogismo disyuntivo al 2 y al 3. Si yo tengo el 2 y el 3, el silogismo disyuntivo lo que dice es destructivo, no, silogismo disyuntivo, ahí está, que si usted tiene un O y alguna de las dos está negada, puede concluir la otra. Ajá. Entonces, al 2 y al 3. El 2 aquí tiene un O y luego tiene el 3, que el 3 usted puede tenerlo como en una equivalencia. Las leyes de equivalencia, el 3 significaría, pero para el silogismo disyuntivo ocupamos una proposición suelta. Ajá, eso no nos sirve. No nos sirve. Porque ya tendríamos que empezar a jugar con esta proposición 3 y ver si la soltamos o qué pasa con esa proposición 3.
y no es esa la intención. Entonces, ¿ves? Por esa razón descartamos el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo ocupa un implica, que es cierto, en el 2 tenemos un, ocupa un o, y ocupa, el disyuntivo ocupa un o y ocupa un no p, alguna de estas negadas. Digamos, si tuviéramos esta negada o si tuviéramos esta negada, entonces ahí sí podríamos decir que podemos usar un silogismo disyuntivo. Pero ustedes se dan cuenta, entre el P y entre el 2 y el 3, ni siquiera hay premisas o proposiciones, perdón, simples en común. Es decir, este tiene P, T y S y este tiene Q y R. Entonces, como que no, ¿verdad? No hay mucha relación entre el 2 y el 3. Vamos a ver qué pasa entre el 1 y el 3 con un silogismo hipotético. Ahí sí, el silogismo hipotético utiliza dos implicas y sería entre el 1 y el 3. Tenemos el 1, tenemos el 3 y el silogismo hipotético dice si P implica Q y Q implica R, que es justamente literal, o sea, está escrito con estas mismas letras y en ese mismo orden, lo que uno puede concluir es P implica R. Entonces, exactamente, que es justo lo que concluimos aquí. Entonces está bien, esto sería un silogismo hipotético al 1 y al 3. Muy directo realmente. Luego tenemos no P, ¿verdad? Por un modus tollens, bla, bla, bla. Y ahora la pregunta es, ¿ya pudimos descartar esta? Que es lo que les decía, o sea, el raciocinio no falla, no tendría sentido, el ejercicio se volvería muy fácil si hubiera sido el silogismo disyuntivo, porque no hubiera sido necesario averiguar nada del 7, porque al final y al cabo solo teníamos un silogismo disyuntivo que era una posible opción. Pero entonces, ahora, ¿será T y S de silogismo disyuntivo al 2 y al 6 o será T y S por simplificación al 2? Si se dan cuenta, no tiene sentido que T y S sea por simplificación. La simplificación solo da una sola proposición, o T o S al 2, digamos, si le hiciéramos una simplificación. Bueno, no. Sí le podríamos hacer una simplificación con este T y S, claro que sí, viéndolo como una sola proposición, pero para eso aquí tendría que ser un I, porque la simplificación se aplica al I. Y en este caso, no hay un I aquí. Entonces no podríamos concluir este T y S. ¿Qué es lo que tenemos que concluir? Tenemos que concluir T y S, pero a partir de un silogismo disyuntivo. Esa sí tiene sentido. El silogismo disyuntivo usa un O, que es este O de aquí, y usa una de las dos negadas. Entonces tenemos un O, tenemos el no P negado, es decir, entre el 2 y el 6. El no P está negado. Aquí P, entonces, si no P es negado es verdadero, entonces P es falso. Y si P es falso en un O, la otra tiene que ser verdadera, porque en un O hay al menos una tiene que ser verdadera. Por esa razón podemos concluir T y S por este silogismo disyuntivo entre el 2 y el 3. Y sería efectivamente la opción C, que es la que está marcada, esa es la opción correcta. Muy bien. Continuamos. La pregunta 13. En un video de YouTube aparece esta imagen de una tabla de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ok, aquí hay un I. Verdadero, verdadero, verdadero. Esto es falso, esto es falso, esto es falso. P o Q, verdadero, 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 falso. Ajá, está bien. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted concluirá de la proposición P y Q implica P o Q? Será una tautología. Vamos a ver, P y Q implica P o Q. Verdadero, eso implica, verdadero implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Verdadero, falso implica verdadero, verdadero y falso implica falso, verdadero. Sí, es una tautología, correcto. Muy bien, listo. Esa está correcta también. Muy bien. Considere la siguiente imagen de una tabla de verdad incompleta. Una columna que permite completarla correctamente corresponde con... Ok, esa está muy curiosa. Ok. Evidentemente este lo tenemos porque es lo que implica acá. Para que implique esto, aquí abajo no puede ser un verdadero, es la única opción. Aquí porque si no daría falso y vea que nos está dando verdadero. Entonces, lo único que nos importa es que la columna de abajo no sea verdadera. Esta parte de aquí no puede ser verdadera. Esto no puede ser verdadero, es lo único que nos importa. ¿Ok? Después de ahí, las demás pueden ser lo que quieran. Aquí podría ser falso verdadero, aquí falso verdadero, lo que sea. Pero la última no puede ser verdadero. Es decir, la última tiene que ser falsa sí o sí, porque si fuera verdadero, verdadero implica falso, eso sería falso.
y ya no cumpliría con la última columna, ¿verdad? Ya no cumpliría que esto es verdadero. Eso es lo único que no puede pasar en esta. Entonces vamos a ver las opciones y vemos cuál cumple. La primera, perdón, la A, Dios, la A no, porque, pero además hay que ver la proposición. Bueno, vamos a, Dios, ¿por qué se pasa tan raro? Es un brinco. Ok, verdadero, esa está descartada. Falso, esa puede ser. La C es verdadero, esa está descartada. Y la D es verdadero, esa está descartada. Bueno, no había que fijarnos en la proposición. Lo único que había que fijarnos era en las opciones. O sea, en la única condición, que era que la de abajo tiene que ser falsa. Y la única que tiene la última falsa es la opción B. Esa es la opción correcta. Esa es la única que era buena. La opción B es la opción correcta. ¿Por qué la D no? Que veo que la D es la que está marcada. Por lo que ya había dicho, la D tiene en la última verdadero. Y si usted pone un verdadero en esta columna, aquí, verdadero implica falso, aquí sería falso. Y eso no es cierto, tiene que dar verdadero. Entonces, por esa razón es que no puede ser aquí verdadero. Entonces estaba más fácil de lo que pensé. Pensé que había que, tal vez íbamos a tener que revisar algo aquí, pero no, en este ejercicio no. En ese caso, la única que cumplía, aquí tenía que ser falso sí o sí, y la única que lo cumplía era la B. Entonces no había como mucho que hacer, la verdad. Estaríamos ahí. Ahora, tal vez cosas importantes para ver que esto tenga sentido. La B dice P y Q. Ah, esta imagen, se me parece a esta. Sí, es la misma. ¿Lo ven? P, Q, P y Q, P o Q. P, Q, P y Q, P o Q. Y se acuerdan que era una tautología. Aquí lo teníamos. Era una tautología. O sea, esta imagen que está en esa pizarra es la misma que esta. No sé si ven. Entonces la que completa efectivamente es P y Q, que tendríamos verdadero, falso, falso, falso. Lo que les decía. Bueno, aunque ahí cambia algo. No, sí. Ven, tres verdaderas, una falsa. Y aquí era P y Q, implica P o Q. Al final tenían que ser P y Q. O sea, era el mismo ejercicio que aquí antes. Lo que pasa es que borraron una columna, pusieron otra y era completar en lugar de decirnos que era una tautología, porque ya nos están dando que es una tautología. Falta de malicia. Sí, correcto. Bueno, y ese era el último. ¿Qué fue las que fallaste? Como 3, si no me equivoco, ¿verdad? Más o Sí, menos. no, cuatro, creo. 4, ok. Bueno, Sí. ahí creo que las vimos todas las que fallaste, ¿verdad? Me parece que sí. Muchas gracias. Espero que más bien ya ha quedado ya claro, ¿no? Para Ok, todos. pura vida. No, esa es la idea, chicos. Recuerden que aquí el espacio es para ustedes, para todos. O sea, y si ustedes me preguntan, bueno, la idea mía, lo principal es eso, es intentar aclarar dudas. Entonces, el taller es para eso. En principio ustedes la materia la ven en su clase, entonces aquí es para eso, para que ustedes aprovechen el espacio, dudas, etcétera. Entonces, bueno, Rosibel me mandó ahí varias y Dayana también mandó unos límites, entonces vamos a intentar ir resolviendo algunas de estas. Empiezo con el de Rosibel. B va para A cuadrado. Aquí en estos límites a veces falta contexto, como dice uno, ¿verdad? Hay como que ubicarse en qué tipo de límites es el que se está trabajando, en qué práctica lo estoy haciendo, porque a veces según eso es lo que a uno lo ayuda como a ubicarse más. Ahora, si a mí me dan este límite desde 0, ¿verdad? Sin yo saber ahorita, no lo he intentado, o sea, lo estoy viendo a primera vista y soy un ser humano, no soy un robot, ¿verdad? Entonces, así a primera vista uno, ok, lo que tiene que entender es que B es una variable y A cuadrado es un valor, ¿verdad? Entonces al final B va para A cuadrado. Lo primero que yo intentaría es lo más sencillo que nos enseñan desde un principio, un límite, si existe, uno lo podría calcular, o sea, si no hay indefiniciones, si nada se está indefiniendo en nuestra función, o sea, si aquí nada se indefine, cuando yo sustituya, pues eso es lo primero que intento. Entonces yo podría decir o podría intentar a ver si es cierto que este límite es evaluando B, ¿verdad? Porque B es mi variable, evaluando B en A cuadrado, o más bien A cuadrado en B. Entonces sería, yo tendría A a la 3
menos B. ¿Pero quién es B? B es A cuadrado, porque hacia ahí es donde va B. Menos A por B. ¿Pero quién es B? A cuadrado. Más A cuadrado. Parece que sí se indefine. Parece. Parece que ahí da 0. No sé qué. Si da 0 sobre 0, ahí sí ya tenemos problemas. Abajo tendríamos 2A al cubo menos 2A por B, que AB es AB es A por A a la 2. Ajá, esto también sin definición, eso es 0. Más B, que B es A a la 2, menos A a la 2. Sí, ahí tenemos un problemón, porque esto es 0 sobre 0. No sé si lo ven. A a la 3 menos A a la 2, y esto es A menos A a la 3. O sea, vean, voy a hacerlo solo para que se vea qué es lo que está pasando. A a la 3 menos A a la 2 menos A a la 3 más A a la 2 entre 2A a la 3 menos 2A a la 3 más A a la 2 menos A a la 2. Entonces, eso no nos funciona. Lo que estamos haciendo no nos funciona porque A a la 3 menos A a la 3 es 0, menos A a la 2 más A a la 2 es 0. Entonces, tengo 0 sobre, esto es 0 porque se cancela con esto, y esto menos esto también es 0. 0 sobre 0 es una forma indeterminada, ¿verdad? Entonces, significa que este límite no funciona hacerlo así como estamos haciendo. No lo voy a borrar, nada más no funciona hacerlo así. ¿De acuerdo? Por sustitución. Esto es una forma indeterminada. Entonces, si es una forma indeterminada, ¿qué sería lo que podemos intentar? Bueno, vamos a intentar eliminar esa indeterminación. Entonces, si yo intento eliminar esa indeterminación, voy a hacer algunas cosas. Déjenme ver qué es lo que funciona, qué podemos hacer aquí de álgebra. ¿Qué podemos hacer aquí de álgebra? O sea, estoy pensando varias cosas. Lo que uno puede hacer es intentar cancelar esa indeterminación, ¿verdad? En estos límites del principio, cuando uno empieza con límites, cuando tiene indeterminaciones, uno lo que intenta es eso, eliminar la indeterminación. Entonces, estamos intentando hacer álgebra, ya sea alguna fórmula notable o alguna forma de agrupación o algún tipo de factorización arriba y abajo, de forma que esperemos se nos cancele nuestra fórmula notable, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo? Profe, Ajá. yo no sé si tal vez la compañera lo puso por alguna razón. Yo creo que es porque en el folleto dice una cosa. Porque eso lo había hecho una profesora de un curso ahí también de otro grupo. Y le Ajá. di una cosa, pero en el folleto dice otra respuesta. Ok, Y efectivamente se hizo por agrupación. O ok, sea, sí. los dos se pueden agrupar, ¿correcto? Ajá, ajá. Sí, yo lo haría así también, efectivamente, por agrupación. Haría lo siguiente. A a la 3 menos AB menos B menos A a la 2. Que de hecho se va a quedar más bonito si lo hago más A a la 2 menos B. Al final es lo mismo. Ujú. Sí, porque sale un A cuadrado menos B a factor común, correcto. Es correcto, es por agrupación. Voy a ir haciéndolo paso a paso, lo resolvemos y vemos qué pasa o de lo que me estabas diciendo. Aquí voy a juntar aquí de hecho voy a juntarlo nada más para que quede, pero al final juntarlo yo creo que ya está. 2A a la 3 menos 2AB, y luego aquí quedaría, aquí sí necesito más bien, aquí sí necesito más bien, porque tiene que ser A a la 2 menos B, entonces sería menos A a la 2 menos B, aquí.
para lo que yo necesito, esa es la forma más sencilla de escribirlo. Límite cuando b va para a cuadrado de, y entonces aquí vean lo que vamos a hacer. Sacamos un a factor común entre los dos primeros. Ok, de hecho voy a encerrar en paréntesis lo que estamos agrupando para que se entienda. Entonces, ¿qué tendríamos? Límite cuando b va para a cuadrado de, aquí sacamos un a factor común y tendríamos a al cuadrado menos b más a al cuadrado menos b sobre, de hecho, sobre, vean que aquí abajo sacamos un 2a, más bien, entonces 2a sobre a al cuadrado menos, por a al cuadrado menos b, menos, y aquí tendríamos tendríamos, perdón, a al cuadrado menos b, nada más, listo, así tal cual, al cuadrado menos b. Sacamos ahora a factor común el a cuadrado menos b, tanto arriba como abajo, límite cuando b va para a cuadrado. Sacamos el a cuadrado menos b a factor común y nos quedaría a más 1 sobre, aquí tendríamos igual el a cuadrado menos b a factor común y nos quedaría 2a menos 1. Y entonces, si se dan cuenta, cancelamos esto y tendríamos que el límite cuando b va para a cuadrado es a más 1 entre 2a menos 1. Como a es un número, porque se acuerdan que a es para donde va la b, es decir, b es nuestra variable, a es nuestro número, nuestra constante hacia donde va b, hacia donde estamos calculando el límite. Y como eso es lo que está pasando, entonces si se dan cuenta aquí, yo ya no, aquí no tengo b, ¿verdad? Yo aquí ya no tengo b, ya eso estaría. Entonces yo puedo decir que este límite es directamente a más 1 entre 2a menos 1. Y ya, eso sería la respuesta. A más 1 entre 2a menos 1. ¿Daba así en el libro o les daba diferente o qué sucedía ahí? No, en el libro da un medio. Por eso fue que también yo en su momento me di que bateado, ¿verdad? Sí, da un medio en el libro. No puede dar un medio porque yo sé de dónde dicen ellos el un medio, pero es que en el libro, en el libro se equivocan, digamos, fue el error en el libro. Habría que despejar algo para, No, o no, sea, no. que le digan a uno, ¿no? Es que si A fuera nuestra variable y A va para algún lugar, entonces yo puedo hacer esto. Puedo básicamente sacar el A ahí a un factor, pero es que el A no va para ningún lado, ¿me entiende? El A no es la variable, el A es un número, al final y al cabo. Entonces, si A es 3, aquí sería 4 sobre 5, 4 sobre 5. Y no siempre va a dar un medio, va a depender de quién sea A. Lo que pasa es que en el libro se enredan, digamos. O sea, la persona que lo resolvió y puso esa solución en el libro se enreda y piensa que A es una variable. Si A fuera B, o sea, si hubiera sido B más 1 entre 2B menos 1, la respuesta sí sería un medio. Porque el B es la variable, pero es que el A es una constante, el A es un número. Entonces, lo que ellos están haciendo, no, ¿me entiende? Profe, perdón. Ujú. Sí me parece que sí, en el libro aparece eso. Sí. A más 1, 2A menos 1. Bueno, En el ve, caso mío, yo sí sí lo lo vi. tenías así. Ok, ve, Sí, entonces, esa sí es la respuesta correcta. A más 1 entre 2A menos 1. Esta sí. Rosibel, una pregunta. Mira, ese libro, ¿de dónde lo descargaste? Yo voy a tener una versión más vieja, entonces, porque es que se me parece eso. este A ver, libro, probablemente es eso, sí, perdónenme. Probablemente es que tienes una versión anterior y entonces en la que tiene Rosibel, muy probablemente se dieron cuenta del error y por eso ya está corregido. Pero en la que tienes probablemente sea por esa razón, que era una versión más antigua y como todo, ¿verdad? Tienen errores, entonces ahí los van puliendo, pero sí. Híjole, ya me preocupé yo. Estoy con un material errado aquí. Sí. Es como todo, al final son pocos, ¿verdad? Realmente, pero al final son pocos los errores, pero y siempre tienen errores. Los libros son hechos por seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos y cometemos errores y algunas veces por estar resolviendo rápido se nos va algún detallito, como todo. Insisto, en teoría son pocos, siempre son pocos porque está hecho por profesionales al final y al cabo, pero no está exento de
que por ahí alguna solución esté mala, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Como es este caso. Tal vez, Rosibel, no sé si es mucha la molestia, pero tal vez puedas compartir el libro que tienes, si lo tienes en PDF, compartirlo al grupo de Telegram y creo que le serviría tanto a Bernardo como a los demás compañeros, incluso a mí me serviría, ¿de acuerdo? Sí, señor, lo estoy buscando para compartir. Perfecto, te lo agradezco muchísimo. Ok, muy bien. Íbamos por, ok, aquí continuando con los ejercicios que pasó Rosibel. Por ahí hay unas inferencias que, bueno, hemos trabajado, ¿verdad? Ya algunas inferencias, de hecho, en lo que estábamos haciendo. Aquí veo que voy a hacer, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 6:20. Estamos bien. Voy a hacer una de las inferencias, Rosibel, que me pasaste. No sé cuál te gustaría más que hagamos primero. Si nos da chance, hacemos más, pero quiero hacer una de las inferencias y uno de los límites que me pasó Dayana. Entonces, hago una inferencia, hago un límite. Y ahí si nos da chance, hago otra inferencia, otro límite, ¿verdad? Y ahí depende cómo vayamos, como estemos de tiempo, haré más. Pero no sé cuál de las inferencias que me pasaste, es decir, de la B, D, E o F, ¿cuál te gustaría que hiciéramos primero, Rosibel? En orden, puede ser, En profesor. orden, Muchas ok, gracias. ok, Sí. con todo gusto. Entonces vamos a intentarlo e irlas haciendo en ese orden. Entonces, veamos. Empecemos por la número B. Vuelvo a lo mismo, otra vez, nuevamente. Vean, a la reunión en este momento, vean, el primer día de clases, la primera reunión, la de la semana pasada, fue curioso porque Zoom, no sé por qué razón ese día, no cortó la reunión. Es decir, yo no tengo la licencia Pro. A nosotros nos dan a veces la licencia Pro, digamos, porque esta cuenta es la cuenta, yo tengo Zoom con la cuenta Estudiantec. Por alguna razón, a veces, digamos, para los talleres de nivelación, por ejemplo, sí nos dan una licencia Pro, pero en teoría la semana pasada que iniciamos las clases, yo no tenía esa licencia y no sé por qué razón no se cortó la reunión. Y bueno, ya hoy sí se está cortando, entonces, ni modo. Pero bueno, lo que les decía es, quedan 2 minutos, entonces, para no cortar ese ejercicio, porque lo voy a empezar y me va a tocar cortarlo, pues para no cortar ese ejercicio, hagamos lo mismo nuevamente. Voy a finalizar la reunión, nos tomamos 5 minutos, toman agua, van al baño, levántese, estíresen, no sé, ¿verdad? Ya es un poco tarde y a veces uno anda ya muy cansado, entonces, como espabilecen, dijo una profe, ¿verdad? Tomamos agua, vamos al baño, lo que necesiten, y en 5 minutos nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Y ya continuamos con esos ejercicios para la última parte del taller. Muy bien. Voy a finalizarla, entonces. De acuerdo. Gracias. ¿Para qué? Para que quede grabado igual la última parte. Y les decía, iniciemos con este ejercicio. Voy a agarrarme tal vez de aquí mismo, ¿verdad? Entonces, la idea es concluir no T o no U. Realmente con cualquiera de las dos que yo concluya, ya sea con que tenga no T verdadero o con que tenga no U verdadero, alguna de las dos, yo puedo concluir esto, porque como es un O, solamente necesito alguna verdadera, esta o esta, cualquiera de las dos. Entonces, eso es una ventaja y es una contra, porque no sé exactamente a cuál de las dos nos vamos a ir dirigiendo, ¿verdad? Entonces, quizás vamos por ahí a ir trabajando. Vamos a ver qué nos dicen estas proposiciones. Por ejemplo, esto no nos dice mucho, V o R no nos dice mucho, porque puede ser que V sea verdadera o que R sea verdadera, cualquiera de las dos. Entonces, no nos dice pues mucho, la verdad. Después segundo, de la 1, así a simple vista. Segundo, aquí está. Esto es verdadero, ya sabemos que pueden haber varias combinaciones, ¿verdad? Bueno, es un I. Si es un I, ambas son verdaderas, ¿verdad? Esto es verdadero y esto es verdadero. Ok, ya eso nos ayuda mucho. Es que no sé por qué yo vi aquí un implica. Yo vi aquí un implica. Igual que aquí vi un implica. Bueno, y aquí tengo otro I también. Vean, yo aquí tal vez estoy exagerando,
y creo que de hecho exagero muchísimo. Voy a irme al... Estoy pensando un poco para ver cuál sería la que me sirve más para no escribir todas, ¿verdad? Evidentemente. Tal vez necesito un T. Si puedo concluir esta y esta son verdaderas, podría hacer algo con esto y esto. Yo creo que con estas dos puedo hacer algo. ¿Lo ven? Porque tengo este U y tengo este U. Entonces, estoy pensando en concluir el no T. Ojo lo que estoy intentando hacer para que se entienda, ¿verdad? Lo que estoy intentando hacer es lo siguiente. Voy a pensar en que esta va a ser la verdadera. Solo necesito una, ya sea el no U o el no T. Solo necesito una. Entonces, voy a pensar que esta T es la verdadera, ¿verdad? Perdón, el no T es la verdadera. Entonces, involucro las que tienen T. Es decir, sería esta proposición. Y como tiene aquí un U, voy a pensar en involucrarlo con esta proposición. ¿De acuerdo? Entonces, voy a revisar porque aquí sí no es tan evidente en este momento. Pero supongamos, verdadero implica falso. Y aquí sería verdadero implica, esto podría ser lo que sea. Tal vez necesitamos esto también. No sé, creo que sí vamos a necesitar todas. Al final y al cabo. Déjenme ver qué hay por aquí. Tienen que ser iguales. Aquí son implica. Estoy buscando en las más, las que están más cargadas, digamos, lo que son los dilemas, por ejemplo, el dilema constructivo, a ver si hay algo que nos sirva, o el dilema destructivo, a ver si hay algo que nos sirva. Un silogismo involucra dos implicas, pero la proposición es la misma. En este caso están negadas. No nos sirve de mucho. ¿Hay alguna que comparta una segunda preposición? Esta no y esta no. Digamos, es que lo que yo iba a hacer, lo que les estaba diciendo en principio es que yo puedo concluir R implica no S, también puedo concluir T implica no U, tampoco puedo concluir V implica no W. O sea, puedo implicar todas, o sea, puedo inferir esta, 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 y solamente de esta es la que no tenemos mucho, pero hay muchas que podemos hacer ahí. Entonces, como hay tantas que podemos hacer, bueno, tengo V o R. Si tengo un implica, tal vez puede ser por ahí con ese O. Con ese O que usemos alguna dos que nos sirvan. Lo que no quería era exactamente eso, digamos, no ponerlas todas como aparte, sino las que vayamos a necesitar, las que efectivamente nos lleven a algo. Eso es lo que quiero que hagamos. Entonces, evidentemente sí, estamos pensándolo. Entonces, pensando en este O, con ese O yo puedo usar un dilema constructivo o un dilema destructivo, quizás, ¿verdad? Lo que me parece. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, V o R, y si yo tengo V o R, necesitaría V implica algo, que podría ser este V, implica no W, ¿ok? Ese puede que lo necesite. V implica no W y R implica algo. R implica no S, puede ser. Sí. Vamos a usar estas dos. Estas son, para ir tal vez dándoles nombres, simplificación a la 2 y simplificación a la 1, ¿cierto? Ahora, entre 4, 5 y 6, yo puedo aplicar un dilema constructivo, ¿de acuerdo? Un dilema constructivo y lo que yo podría concluir es no W o no S.
Eso es un dilema constructivo a 4, 5 y 6. Si ustedes me preguntan, profe, ¿y eso que está haciendo le servirá? Puede que sí, puede que no. De acuerdo, al final y al cabo, eh, cuando tenemos proposiciones tan complejas o hipótesis tan complejas, ¿verdad? Como son estas que están acá, no es tan natural hacer las deducciones. Pero lo que estamos escribiendo es verdadero. Entonces, si es verdadero, está bien. Entonces, vamos a ver qué más nos sale. Ahora, con ese no W y ese no S, se me ocurre tal vez un dilema destructivo. A ver qué surge. Y ya luego seguimos viendo qué nos sale. Ahora, lo que pasa es que habrá alguna aquí. Un implica lo puedo ver como un O por la disyunción, por la implicación de disyunción. La contrapositiva cambia. Tiene los mismos valores de verdad. Ajá. Creo que se podría sacar T implica W y U implica S. Ajá, sí. Y Una con simplificación. el dilema destructivo Ajá. se usa el 7 también. Correcto, sí, sí, sí. Pero de ahí lo que podríamos concluir es, si no me equivoco, el dilema. Bueno. Bueno, creo que eso nos puede servir porque lo que podríamos concluir es, si no me equivoco, no T o no U. Y ya es lo que ocupamos. Así, sí, listo. Ujú. Sí, sí. Eso, ¿sabe por qué estaba tan pegado? Porque estaba pensando y es mala mía. O sea, es mala mía 100%. Estaba pensando en concluir una de las dos sueltas. Es decir, si yo tengo esta o tengo esta, podía adjuntarle, perdón, adicionarle lo que yo quisiera. Es decir, si tengo esta o tengo esta, yo podría hacer una adición. Pero lo estaba pensando yo mal, porque yo quería tener solo una. Y entonces, por pensarlo en esa línea, me estaba encerrando. No encerrando, sino que, o sea, estaba pegado, porque no iba a avanzar. Sino que si hacemos en este momento el dilema destructivo, perdón, concluimos esto directamente, porque digamos, yo lo que hago es lo que nos dijo la compañera exactamente. Yo puedo simplificar el 3 y tendría T implica W. Eso es simplificación al 3. Y puedo tener U implica S, que es lo mismo, simplificación al 3. Y entre el 7, 8 y 9 hago un dilema destructivo. El dilema destructivo lo que dice es, si usted tiene no W y aquí es W, no S y aquí S, entonces usted puede concluir no T, que eso sería el 10, no T o no U. Y eso es justamente lo que nos están pidiendo, no T o no U. Entonces era como bastante directo. Yo más bien estaba pensando en concluir alguna de las dos separadas, pero sí, no tenía mucho sentido el ejercicio, por lo que teníamos, llegar a algo separado. Y esto sería más bien un dilema destructivo. ¿A quién? Al 7, 8 y 9. Y llegamos directamente a lo que nos están pidiendo. No como yo lo estaba pensando, sino que llegamos directo. Una consulta. Claro que sí, dime. En la hoja de reglas de inferencias, bueno, que al menos nos dio el profe, Ajá. dice que el dilema destructivo tiene que haber tres proposiciones, pero Correcto. eso no implica que uno tenga que seguirlo al pie de la letra, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, yo aquí tengo que para hacer un dilema destructivo tendría que tener un O y dos implicas. Pero, ajá, correcto a eso. Pero lo pregunto porque he visto que a veces, Sí, que no tiene que ser, creo que te entiendo, que no tienen que ser específicamente en este orden, digamos. Por ejemplo, uno podría aplicar un dilema destructivo teniendo R o S, y aquí podríamos tener
no T implica no R. Ok, un segundo. Aquí podríamos tener no R y aquí podríamos tener no U implica R o S, no T, no R, no S, aquí sería no S. Y mi conclusión no sería no T o no U, sino que sería T o U. Entonces, al final es un dilema destructivo también, pero no tiene que ser, como usted lo ha dicho, estricto tal cual está. ¿De acuerdo? Sí, por eso preguntaba, porque el folleto que pasó Rociel es el, digamos, el que incluso nos dio el profe, y vi varios Ajá. ejercicios donde, digamos que sucedía eso, pero yo no sabía si era válido. Ajá, ajá, sí, correcto, sí, sí. O sea, es sí, sumamente válido. Lo que sí tiene que suceder es como que el orden sea el mismo. O sea, no sé si usted ve que yo aquí era negativo y entonces aquí está positivo. O sea, no es negativo, sino negado, aquí negado y aquí sin negar. Entonces, aquí está sin negar, aquí negado. Al final lo que tiene que suceder es que tengan valores contrarios. Es decir, si aquí es falso, aquí es verdadero. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Entonces, si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. O sea, la intención es la misma, aunque no tiene por qué ser estricto, estricto. Y vea que lo que hace es concluir las proposiciones que están aquí en los implicas al inicio, negadas. Entonces, si aquí estaba no T, por eso se concluyó T, que es la negación de no T, al final y al cabo. Si aquí estaba no U, entonces aquí está el U positivo, por decirlo así. Y si yo, digamos, si el implica tuviera la U sin negar, entonces en la conclusión estaría negada. Eso es todo. Pero no tiene por qué ser estricto. Incluso recuerden que si aquí en lugar del no T fuera un, qué sé yo, un T y U, ustedes podrían aquí concluir no T, perdón. Digamos, si por ejemplo aquí en lugar de este no U fuera un U y T, digamos, por decir algo. Si fuera un UIT, ustedes directamente se pueden venir aquí a la conclusión y la conclusión lo que hace es negadas, entonces T o y negado esto. Entonces negado eso sería, momento, negado eso sería no UIT. O sea, bien podemos concluir así, o sea, aplicar un dilema destructivo aunque nuestras proposiciones no sean simples. Esta no es una proposición simple, pero esto haría la función del Q, que se concluye negado. Entonces, si esto es Q, aquí sería no Q. O sea, la intención es la misma, la misma. Ok, Gracias. pura vida. Muy bien. Voy a haberlo dejado. Un rato no lo hubiera borrado mejor. No importa. Ok, muy bien. Quería hacer una de esas y hacer, ¿cómo estamos de tiempo? 45. Sí, yo creo que terminamos con esta. Hacer una de estos límites. Entonces, tal vez. Esta. 2 más 1. No sé si me interesa más hacer esta o hacer la 26. Ok, tentemos este. No hay problema. Vean. ¿Cuál es la idea? Lo primero es que uno tiene que irle como dando forma. No voy a estar escribiendo todo lo de límite, aunque ustedes saben que aquí debe llevar límite, cuando X va para -2 y todo el asunto. En la siguiente no lo voy a escribir. Raíz cuarta de X más 2 a la 4, estamos claros que eso es valor absoluto de X más 2.
sobre, tenemos valor absoluto de x más 1 al cuadrado menos 1. Evidentemente, o debería ser evidente para ustedes. Voy a borrar esto un momento. Debería ser evidente para ustedes que si sustituimos, esto se vuelve 0 sobre 0, ¿verdad? Y no queremos eso, evidentemente, ¿verdad? 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué es lo que hay que tal vez jugar por acá un poco? Con lo que podemos jugar un poco es con el valor absoluto. Vean que el valor absoluto de x más 2 es igual a x más 2 si x es más grande que menos 2. Y menos x menos 2 si x es más pequeño que menos 2. ¿Ok? X más 2 más grande que 0, x más 2 más pequeño que 0. Ajá. Esa es la definición de valor absoluto. Viene de, por si alguno no la recuerda, un segundo, de la definición de valor absoluto original. Ya no dije nada. La definición de valor absoluto original dice, valor absoluto de x es x cuando la x es positiva y menos x cuando la x es negativa, ¿verdad? Esa es la definición de valor absoluto. Entonces, en este caso, el valor absoluto de x más 2 va a ser x más 2 cuando x más 2 es positivo. Pero x más 2 es positivo, x más 2 es positivo si si x es más grande que menos 2, ¿verdad? Que es justo lo que escribí aquí. Y bueno, el otro caso sería, me daría menos x más 2, que si ustedes se dan cuenta, eso es menos x menos 2, que fue justo lo que escribí aquí. Pero esto sucede ¿cuándo? Cuando x más 2 es negativo. ¿Y cuando x más 2 es negativo? Bueno, cuando x es más pequeño que menos 2, ¿verdad? Entonces vean que es justo lo que escribí ahí en el valor absoluto de x más 2. Pero entonces, ese valor absoluto se comporta de esa forma. En nuestro caso, x va para menos 2. Este límite tal vez tendríamos que analizarlo por dos sentidos, porque ¿qué pasa cuando nos acercamos a menos 2 por izquierda? Ese sería nuestro primer límite, a menos 2 por izquierda. Si nos acercamos a menos 2 por izquierda, entonces significa que nuestros valores son más pequeños que menos 2, ¿verdad? Porque, es decir, piensen lo que estoy diciendo de esta forma. Tengo la recta numérica, tengo aquí el menos 2 y nos vamos a ir acercando al menos 2. Las x se van a ir acercando al menos 2, pero por la izquierda, ¿verdad? Se van a ir haciendo cercanas al menos 2, pero por la izquierda. Eso significa que son las x que estamos tomando en este límite son más pequeñas que menos 2. Y si son más pequeñas que menos 2, ¿cómo nos daría el valor absoluto? Las x más pequeñas que menos 2 nos dan menos x menos 2. Entonces tendríamos menos x menos 2 sobre... Y vemos qué pasa con el valor absoluto de abajo. Tal vez ese valor absoluto, si las x son más pequeñas que menos 2, esto iría para el 1. Ok, tal vez analicemos ahí también ese valor absoluto. No pasa nada. Porque creo que sucede en los mismos, o sea, la intersección se da en los mismos valores. Si no se dan los mismos valores, estamos en un problema. Estamos en un problema. Vean, valor absoluto de x más 1 al cuadrado menos 1. Esto daría exactamente lo mismo, que no lo voy a apuntar. Da exactamente lo mismo si x más 1 al cuadrado menos 1 es más grande que 1, que 0, perdón. Eso significaría que x más 1 al cuadrado es más grande que 1. Entonces x más 1 tiene que ser mayor a 1. Que x más 1 más grande que 1. Y x más 1 más grande que 1 solamente si x es más grande que 0. ¿Es así? Creo que no. O sea, sí, pero no es lo que estamos necesitando. Y si no es lo que estamos necesitando, quizás es porque deberíamos resolver esto de otra forma.
Profe, si ahí se sacan dos valores absolutos por diferencia de cuadrados, se trabajaría más fácil, ¿no? Ah, completamente, completamente, completamente. Me queda el X más 1 menos 1 y el X menos más 1, que es el valor absoluto de X más 2. Se cancela el otro X más 2. Listo, eso es. Muy bien, excelente. Muchas gracias, chicos. Bueno, al compañero y a todos. Sí, efectivamente, sin necesidad de analizarlo por la izquierda. Límite cuando X va para menos 2 del valor absoluto de X más 2. Abajo aplicamos valor absoluto de X más 1. Tal vez aquí compro X más 1 por valor absoluto de X más 1 menos 1, que esa es la diferencia de cuadrados. Y entonces si aplicamos la diferencia de cuadrados ahí, tendríamos límite cuando X va para menos 2 de valor absoluto de X más 2 entre, aquí tendríamos X más 1, que eso sería valor absoluto de X más 2 por valor absoluto de X más 1 menos 1, que eso es valor absoluto de X, ¿cierto? Valor absoluto de X. Esto es igual a, esto es igual a el límite cuando X va para menos 2, el valor absoluto de X más 2 entre X más 2 se cancela y me quedaría 1 entre el valor absoluto de X. Y el límite de 1 entre el valor absoluto de X, el límite de 1 entre el valor absoluto de X, como X va para menos 2, no importa si me acerco por derecha o por izquierda. Al final al cabo la X va a ser negativa. En este caso es sencillo porque es solo la X, ¿verdad? El valor absoluto de X. Pero si me estoy acercando a la X por izquierda o por derecha, el valor absoluto de la X es negativa. Entonces, este valor absoluto sería 1 entre, perdón, eso sería igual al límite cuando X va para menos 2 de 1 entre menos X, que si lo hacemos por sustitución directa, que lo podemos hacer, esto nos daría un medio. Ahora, directamente, si ustedes lo sustituyen aquí de una vez, también pueden hacerlo. En este caso no hay problema porque como es valor absoluto de X, es muy fácil. Entonces, ustedes podrían decir que eso es 1 entre el valor absoluto de menos 2, pero es exactamente el mismo un medio, ¿verdad? Son lo mismo. Ok, muy bien. ¿Se entiende? Son dos Todo bien. formas como de interpretarlo. Ahora, sí, vean que lo que yo estaba haciendo no es que esté mal, sino que no era lo que nos iba a llevar a la solución más fácil. Probablemente sí hubiéramos llegado, porque si yo hago aquí lo que iba a hacer, la idea era la misma, era parecido, pero pero no era tan fácil llegar por ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. No, bueno, me escribió Rachel y no hay problema que ya se retiren. De hecho, ya estamos finalizando la clase, nada más quería terminar con este ejercicio. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy por acá. Igual recuerden, chicos, ahí entre la semana, cualquier cosa en lo que les pueda ir ayudando, con mucho gusto. Y si no, se guardan los ejercicios de una vez para el siguiente miércoles, ¿verdad? Y con mucho gusto los vamos trabajando aquí en la clase. Eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces la otra semana. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, con mucho gusto y si no, pueden irse retirando.